Bienvenidos a este video de cálculo integral en el cual realizaremos 5 ejemplos sobre antiderivadas. Observemos inicialmente la siguiente propiedad que cumplen las antiderivadas y que nos será útil para el desarrollo de los ejemplos. Esta propiedad, denominada propiedad de linealidad, puede ser deducida fácilmente de la definición y dice que la integral indefinida de una combinación lineal de funciones es la combinación lineal de las integrales indefinidas de las funciones. En lenguaje informal podríamos decir que la integral indefinida de una suma o resta es la respectiva suma o resta de integrales indefinidas, y que si dentro de una integral indefinida tenemos un producto por una constante, esta puede ponerse como factor por fuera de la integral indefinida. Calculemos entonces algunas antiderivadas o integrales indefinidas. Nuestro primer ejemplo es integral indefinida de 7 elevado a la x más 3. Observemos que por las propiedades de las potencias podemos escribir a 7 a la x más 3 como 7 a la x que multiplica 7 a la 3. Como 7 a la 3 es una constante, por la propiedad de linealidad de las integrales indefinidas podemos escribirla por fuera de la integral como un factor. Ahora, para calcular la integral indefinida de 7 a la x, recordemos la fórmula que dice que la integral indefinida de a a la x es a a la x sobre el logaritmo natural de a más c, para a mayor que 0, donde c es una constante arbitraria. En este caso a es igual a 7, entonces obtenemos 7 a la 3 que multiplica a 7 a la x sobre el logaritmo natural de 7 más c. Podemos volver a aplicar las propiedades de las potencias para escribir el resultado en una forma más resumida. Este es 7 a la x más 3 sobre el logaritmo natural de 7 más c. Como segundo ejemplo, calculemos la antiderivada más general de la raíz cuarta de x a la 3. Sabemos que raíz cuarta de x a la 3 puede escribirse como x a la 3 cuartos. Recordemos entonces la fórmula de integración que nos dice que la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 más c para n diferente de menos 1. En este caso n es 3 cuartos. Luego la integral nos arroja como resultado x a la 3 cuartos más 1 sobre 3 cuartos más 1 más c. Como 3 cuartos más 1 es 7 cuartos, tenemos entonces x a la 7 cuartos sobre 7 cuartos más c. Escribir 7 cuartos en un denominador es lo mismo que escribir 4 séptimos como factor. Además, interpretando x a la 7 cuartos como una raíz, tenemos que el resultado es 4 séptimos por la raíz cuarta de x a la 7 más c. Como tercer ejemplo, calculemos la integral indefinida de 1 menos x a la 3 sobre 1 más x2. En primer lugar, tomemos factor común menos x en los dos últimos términos del numerador. Obtenemos menos x que multiplica a 1 más x2. A continuación, separemos la fracción que queremos integrar en la resta de dos fracciones con igual denominador 1 más x2. La primera fracción con numerador 1 y la segunda con numerador x que multiplica a 1 más x2. En la segunda fracción cancelemos 1 más x al cuadrado de numerador y denominador y obtenemos la integral de 1 sobre 1 más x2 menos x. Por las propiedades de linealidad de la integral indefinida, escribimos la integral de una resta como la resta de dos integrales. Y entonces recordamos la fórmula de integración que dice que la antiderivada más general de 1 sobre 1 más x al cuadrado es tangente inversa de x más una constante arbitraria. Por el momento no escribiremos esta constante y la dejaremos para el final. Simplemente pensemos que esta constante se llama c1. Ahora, para resolver la integral de x, recordemos nuevamente que la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante arbitraria. En este caso, n es igual a 1. Luego, esta integral es x al cuadrado sobre 2 más una constante arbitraria, digamos c2. Tenemos entonces dos constantes arbitrarias, c1 y c2, correspondientes a dos integrales que acabamos de calcular. Como la suma de dos constantes es una constante, entonces simplemente escribimos más c.
donde estamos suponiendo que c es la suma de c sub 1 más c sub 2. Esto será típico cada vez que calculemos la suma o resta de varias integrales. Es decir, en vez de escribir c sub 1 más o menos c sub 2 más o menos c sub 3, etc., simplemente al final escribiremos más c. Así pues que el resultado de nuestro tercer ejemplo es tangente inversa de x menos x al cuadrado sobre 2 más c. Como cuarto ejemplo, resolvamos la integral indefinida de 3 por seno de x menos 4 por coseno al cubo de x sobre coseno al cuadrado de x. En primer lugar, escribamos la fracción como la resta de dos fracciones de igual denominador, coseno al cuadrado de x. La primera de ellas con numerador 3 seno de x y la segunda con numerador 4 coseno al cubo de x. Por las propiedades de linealidad podemos separar la integral de esta resta en la resta de dos integrales y podemos poner los números constantes 3 y 4 por fuera de las integrales como factores. Con respecto a la primera integral, escribimos el denominador coseno al cuadrado de x como coseno de x por coseno de x. Y en la segunda integral escribimos el numerador coseno al cubo de x como coseno de x por coseno al cuadrado de x. En la segunda integral cancelamos coseno al cuadrado de x del numerador y del denominador de la fracción. Para la primera integral, recordemos que seno de x sobre coseno de x es tangente de x y 1 sobre coseno de x es secante de x. Finalmente, recordemos que la integral indefinida de tangente de x por secante de x es secante de x y que la integral indefinida de coseno de x es seno de x. Por lo tanto, el resultado de nuestro cuarto ejemplo es 3 secante de x menos 4 seno de x más c. Recordemos que aquí c es la suma de cada una de las constantes arbitrarias de las integrales calculadas. Nuestro último ejemplo será la antiderivada más general de tangente de x sobre secante de x más tangente de x. Comencemos multiplicando tanto numerador como denominador por secante de x menos tangente de x, que es el conjugado del denominador. Con esto la fracción no se alterará. El producto de los numeradores nos da como resultado tangente de x por secante de x menos tangente al cuadrado de x. Y en el denominador tenemos la suma de secante de x más tangente de x por la diferencia de las mismas cantidades, lo cual sabemos que es igual a la diferencia de los cuadrados de estas cantidades, es decir, secante al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x. Recordemos que secante al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x es igual a 1. De tal forma que podemos obviar el denominador. Aplicamos entonces la propiedad de linealidad y escribimos la integral de una resta como la resta de dos integrales. En la primera de ellas tenemos tangente de x por secante de x y en la segunda tenemos tangente al cuadrado de x, que sabemos que podemos escribir como secante al cuadrado de x menos 1. Nuevamente podemos aplicar la linealidad en la segunda integral para separarla en dos integrales. Tenemos presente que la segunda integral tiene un signo menos afuera y el segundo término de esta integral también tiene signo menos. Por lo tanto, el signo que corresponde a la última integral después de aplicar la linealidad es más. Podemos entonces aplicar tres fórmulas de integración. La integral de tangente de x por secante de x, que es secante de x, la integral de secante al cuadrado de x, que es tangente de x, y la integral de 1, que podemos pensar como x a la 0 y que por consiguiente es x a la 1 sobre 1, es decir, x. Al final ponemos la constante c, que como ya sabemos corresponde a la suma de las constantes arbitrarias de cada una de las tres integrales indefinidas. El resultado es entonces secante de x menos tangente de x más c. Hemos llegado al final de este video. Hasta pronto.